Hola, hola, un saludo desde el barrio de Getsemaní de Cartagena de Indias. Este es tal vez uno de los barrios más famosos que existe en esta ciudad e incluso en el mundo, inmortalizado en muchas obras de literatura de Gabriel García Márquez e incluso en películas de Disney. Lo que se comenta es que fueron los frailes jesuitas que dieron el nombre de Getsemaní, a esta zona por su tranquilidad. Qué irónico que ahora sea una de las partes más estresantes de toda Cartagena. Yo nací en Valle, Antioquia, Y mientras veo a estos señores discutiendo, posiblemente hablando de política o de cualquier cosa, no puedo parar de acordarme del origen que tuvo este barrio. Este barrio era desde siempre el barrio marginal. Aquí no vivían los españoles, aquí no vivían los portugueses, aquí vivían pues esclavos liberados, mulatos y gente pobre, gente que trabajaba el campo, la pesca. Y es muy interesante ver cómo a día de hoy es uno de los barrios más estimados, más deseados de toda Cartagena. Pero aún así todavía conserva esa naturalidad, todavía conserva esa vida que debía de tener hace 400 años cuando esto se fundaría. Muchas veces los héroes son las personas más inesperadas, héroe por accidente. Aquí tenemos a Pedro Romero, que fue una de las personas más importantes en la independencia de Cartagena y por extensión de Colombia. Este señor era un mulato que luchó por sus derechos y que con su carisma y con su valor arrastró a todo un pueblo a independizarse de un imperio que parecía invencible como era el español. El barrio se convirtió en uno de los sitios más peligrosos de Cartagena de Indias. ¿Quién lo iba a decir? Ya que a día de hoy es uno de los barrios más fashion y que posiblemente hayáis visto un montón en Instagram. En los años 70 se trajo a un grupo de grafiteros y empezaron a pintar esta calle. De hecho, este que veis aquí es la Madre Tierra, que es el primer graffiti que se hizo. Con aquello lo que se consiguió fue la gentrificación del barrio y provocó que la economía del barrio subiera. El problema fue que mucha gente del barrio ya no se podía permitir vivir aquí y se tuvo que ir. A día de hoy hay incluso iniciativas para que la gente que vivía aquí o que todavía vive aquí puedan quedarse, para que el barrio no se convierta simplemente en una cuna de turistas. Los murales explican diferentes motivos de amor a la naturaleza, de la historia, etcétera. Pero el que más me gusta es el que tengo detrás, que es el que da nombre a la calle. Estoy en la calle de la Sierpa, calle de la Serpiente, y aquí detrás lo que representa es la leyenda de una mujer muy mala. ¿Hay alguna buena? Si lo escucháis, supongo que podréis localizar el día en que estoy hoy. Esta noche los Estados Unidos han atacado Venezuela y han capturado a Nicolás Maduro. Ahora mismo me encuentro si miráis el mapa donde está Cartagena y donde está la frontera con Venezuela, pues no está muy lejos, estaría a menos Caracas de 1 hora de avión. Yo tengo mi opinión sobre lo que ha pasado y tampoco me la oculto mucho, pero no da lugar en este vídeo. Lo que sí que os quería comentar es lo que se ve aquí en la calle. Aquí hay mucha gente venezolana que trabaja en bares, que trabaja en restaurantes, que trabaja como taxistas. Y la verdad, el sentimiento es unánime. Es un sentimiento de alegría porque el dictador ha sido depuesto. Una gran alegría hacia el futuro que le espera a su país. Así que no sé qué escucharemos en los medios de comunicación de España, pero aquí lo único que sientes es que la gente está muy feliz
por lo que ha pasado. Gracias. ¿Son ustedes de Venezuela? ¿Qué están llegando? Sí, no, ya llegó a Nueva York. Desde Guantánamo tras su captura en Venezuela. Pero hay esperanza, ¿no? Esperemos que vaya bien. Gracias a Dios, pero Venezuela, hay mucha, todo ese daño, hay mucha maldad ya dentro hoy todavía. Está Nada más quitaron la cabeza de todo el cuerpo humano. Estamos viendo a Nicolás Maduro. Bueno, Todavía lo que queda la mano derecha, Estados la Unidos otra, se le ve en el una centro de perra la que anda por ahí pantalla, también loca. de gris avanzar ¿Está ahí? despacio, rodeado ¿Está acá? por decenas de agentes. Así que lo Ya, bajando, ya, Las ya, manos ya lo bajaron. esposadas, se le ve avanzar muy lento. Ha sido un día Míralo, ahí te lo lleva. largo y difícil. míralo. Lo llevan y quienes están detrás de mí gritan, ahí lo llevan. Ahí lo llevan, ahí lo llevan. Está ya en Estados Unidos. Es un momento de emoción para todos estos venezolanos. ¡Wow! Gabriel García Márquez, conocido en estas tierras como Gabo, famoso colombiano, ambientó la mayoría de sus obras en el Caribe colombiano, muchas de ellas en este mismo barrio, como por ejemplo 100 años de soledad. Algo muy común que se suele comentar la primera vez que se llega a Getsemani, sobre todo si llega por la noche, sobre las 12 de la noche, la 1 de la madrugada, es comentar al conductor o al taxista: ¡wow! ¿Qué pasó? Es feriado hoy, ¿por qué tanta gente en la calle? A lo que el taxista contesta: no, es que es así cada noche. Mientras me paseo por el que tal vez sea el callejón más famoso de Getsemani, que es el callejón angosto o calle de las sombrillas. Esto no se creó para que la gente viniera a hacerse fotos para el Instagram. Esto de hecho es algo muchísimo más viejo. Pensar que en esta parte del trópico hace un calor tremendo, un culo de calor como le dicen ellos, hasta un punto de que en verano no se puede estar en la calle. Entonces la gente, después de tomar el café, se sentaba aquí en la fresca a conversar unos con otros. Para taparse del calor lo que hacían era ponerse un paraguas encima, pero después de hacerlo tantas veces, de tener que sacar el paraguas, pensaron que tal vez sería más fácil simplemente colgar el paraguas de su casa y que así ya estuviera ahí todo el tiempo y ahorrarse tener que sacarlo y entrarlo. Bueno, me estoy metiendo en Getsemaní por la noche. Madre mía, qué agobio me voy a pegar. En fin, que conste que lo hago por mi público, lo hago por vosotros. Venga, vamos. La Plaza de la Trinidad de noche. Agua, cerveza. Esta locura, aunque parezca mentira, es la misma calle que os he enseñado antes con gente jugando al dominó. Y fijaros ahora cómo está. Madre mía, yo soy muy mayor ya para esto. Yo, fijaos lo que os digo, creo que me agobio menos caminando por Mogadiscio que caminando por aquí. Madre mía. ¿Todo bien? Todo muy bien, caballero. Perfecto. Ya se acabó, porque menudo sitio, ¿eh? En fin, voy a despedir ya este vídeo. Espero que os haya gustado, que hayáis visto una buena visión de lo que es el barrio del Getsemaní, el famoso barrio del Getsemaní, y espero que os haya gustado, que os haya sorprendido. En fin, como siempre digo, si os ponéis algún comentario aquí abajo, estaré encantado de contestarlo, suscribirse, compartir el vídeo, bla bla bla, como vosotros queráis. Y nada, me despido como siempre, hasta el próximo vídeo, que a saber desde dónde será. Adiós.